Caracterización de los ángulos correspondientes. Vamos a ver lo que nos dice el problema inicial. Construye dos rectas paralelas L y M, traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Vamos a verificar entonces. Si nos fijamos en la solución, dice se trazan las paralelas haciendo uso de las escuadras. Utilizando estas escuadras se pueden trazar estas dos rectas paralelas, que sería la recta L, la recta M y una recta secante que corta a ambas rectas que son paralelas. ¿Cómo determino que dos rectas son paralelas? Pues dos rectas son paralelas si en todos sus puntos están separadas a una misma distancia, ¿verdad? O sea, nunca se van a intersectar estas dos rectas. Entonces, por eso estas dos rectas son paralelas. Vamos a ver entonces en esta parte que dice aquí, se miden los ángulos agudos con el transportador. Y dice aquí que este ángulo midió 130. Según la construcción que se hizo de rectas aquí. 130 y este también midió 130. Entonces podemos ver que este ángulo es prácticamente este mismo. Si nosotros borráramos esta parte que está aquí, lo que nos queda es idéntico a lo que borramos. Luego se mide este ángulo y dice que mide 50. También el correspondiente en la recta de abajo mide 50. Este que tenemos aquí mide 130. Pero si ustedes se fijan, este que tenemos aquí sería el de esta parte. Lo vamos a señalar. Ese que tenemos aquí sería el de esta parte. Y sería equivalente a este, 130 grados. ¿Por qué mide 130? Porque ya habíamos estudiado anteriormente que ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y el que tenemos aquí mide 50. Si ustedes se fijan, sería equivalente a este ángulo que está aquí. Entonces, este también mide 50 grados porque es ángulo opuesto por el vértice. También algo que debemos notar cuando tengamos este tipo de problemas es que un ángulo que se encuentre aquí en toda esta parte, todo en total debe de medir 180 grados. Si notamos aquí, este ya determinamos que mide 50 grados. 130 más 50 es 180. 180 grados. Mide 180 grados porque es un ángulo determinado como ángulo llano. Ahora leamos lo que nos dice aquí. Para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza el símbolo y lo vamos a escribir. Si yo digo que la recta L es paralela a la recta M, lo escribo de esta forma. Hago dos rectecitas juntas y estoy diciendo que la recta L es paralela a la recta M. O si por ejemplo la recta fuera denotada con otra letra, digamos que yo he denotado que hay una recta X, esa recta X es paralela a la recta Y. También lo puedo hacer así, pero regularmente la mayoría de libros aparece con L algunas veces. Vamos a resolver ahora los ejercicios que aparecen en la página.
y vamos a bajarnos un poco. Y aquí nos aparecen unos ejercicios. Dice, en un ejemplo, dado que la recta L es paralela a la recta M y la medida del ángulo A es igual a 60, determina la medida de los ángulos restantes. Solo me están dando la medida de un ángulo. Si ustedes notan, me está dando la medida de este ángulo que está aquí. Entonces dice que 60. ¿Qué pasa con este? Que es C. Con este que es C es ángulo opuesto por el vértice. Entonces C también es 60. Y ¿qué habíamos dicho de este otro ángulo? Junto, vamos a manchar con un color para que comprendamos. Junto todo este ángulo debe de medir 180, pero como ya tenemos en esta parte que mide 60, significa que yo solo debo de encontrar esta parte. Y esa parte dice que es D. Entonces el ángulo D va a medir lo que me falta para llegar a 180, porque ya tengo 60 en A. Entonces, si ustedes lo hacen en la calculadora, sería 180 menos 60. Entonces D es igual a 120 grados. Eso sería el ángulo D. Y el ángulo B, vamos a escribirle cuánto aquí. 120 grados le tenemos que escribir. El ángulo B es un ángulo que es opuesto por el vértice AD. Entonces el ángulo B es igual a 120 grados, porque es opuesto por el vértice con D. Si ustedes se fijan, aquí están denotados los ángulos con este símbolo adicional y se lo podemos colocar: ángulo, 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 y aquí también se lo vamos a colocar para que comprendamos a qué se refieren esos símbolos. Luego, si nos fijamos, el ángulo E es este mismo que tenemos aquí. Entonces el ángulo E es igual al ángulo A. Y como ya sabemos cuánto mide el ángulo A, entonces el ángulo E es igual a 60. El ángulo G es ángulo opuesto por el vértice, también es 60. Ahora el ángulo H es este mismo, sería 120 grados. Y el opuesto por el vértice para el ángulo H sería el ángulo F. Son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo F es igual también a 120 grados. Y aquí podemos ver esos datos. Ángulo F es igual al ángulo B igual a 120. Dice aquí tenemos todos los datos también ya resueltos. Solo que aquí les he explicado para que podamos comprender lo que está aquí escrito. Ahora, de manera fácil podemos hacer estos dos ejercicios.
Aquí tenemos, dado que L es paralela a M, determina el valor de X. Hay que determinar cuánto mide aquí X. Si nos fijamos en este mismo ángulo, quiere decir que X es igual a 50 grados, por ser ángulos correspondientes, así como aquí que está detallado por qué son iguales esos ángulos, por ser ángulos correspondientes. Ahora aquí, si nos fijamos, nos da este ángulo, pero podemos también determinar cuánto mide este. Son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo sería el mismo X que nos están pidiendo aquí abajo. Entonces, por ser ángulos opuestos por el vértice, X es igual a 105 grados. Y también ya está resuelto esta parte. Espero que les haya quedado claro y pasaremos al siguiente tema.